Buenos días. Denuncia del TLC con Taiwán. De esto vamos a hablar en República. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa, es un agrado que esté con nosotros por la mañana, miércoles 13 de febrero del año 2019. Lo vamos a dedicar en esta primera parte para hablar uno de los acontecimientos económicos políticos que se ha estado dando en debate en los últimos días. Vamos a hablar un poco sobre la denuncia del Tratado de Libre Comercio El Salvador-Taiwán. Ayer tuvimos con nosotros en la segunda parte de República representantes de Coexport que nos daban sus análisis y sus valoraciones de esta decisión. También se han tenido declaraciones de la ministra de Economía y también un comunicado que publicó la Cancillería, es decir, el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador. Y en este caso lo vamos a hacer en la primera parte con representación de distintos grupos parlamentarios de la Asamblea Legislativa. Y es un gusto para mí recibir a Arnoldo Marín, diputado del PDC. También recibimos a la diputada Marcela Villatoro, del Grupo Parlamentario de Arena. Y también es un gusto recibir a Leonardo Bonilla, diputado no partidario. Buenos días, bienvenidos a República, qué gusto que nos acompañe. Diputada Villatoro, bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias, un saludo para todos los salvadoreños que nos sintonizan. Gracias por tomar la invitación. Diputado Marín, bienvenido. Muchas gracias, Carlos, gracias al canal por la oportunidad. Es un placer estar con Marcela y Leonardo compartiendo este día los puntos de vista sobre el tema importante para el país. Gracias por tomar la invitación. Diputado Leonardo Bonilla, qué gusto también que siempre esté con nosotros acá. Gracias, Carlos. Buen día, le Dios al pueblo salvadoreño. Gracias. Un gusto acompañarlos. No, gracias por tomar la invitación. Es importante aclarar que también se hizo el ofrecimiento para que nos acompañara el grupo parlamentario del FMLN y de Gana, pero no tuvimos una respuesta para ello y esperamos que en los próximos días nos puedan acompañar en este espacio de entrevista. Si les parece, pues hablemos entonces en detalle sobre este tema, diputada Villatoro. ¿Cuál fue el procedimiento, según la información que disponen los diputados y diputadas de la Comisión de Relaciones Exteriores, sobre esta denuncia que hizo el gobierno de El Salvador respecto al TLC de Taiwán? Es decir, ¿qué información disponen ustedes de esa acción o esa decisión que tomó la Cancillería salvadoreña? Bueno, les cuento que el día, aquí les presento el expediente, el 28 de noviembre del año pasado, yo pedí a la Comisión de Relaciones, a través de la Comisión de Relaciones Exteriores, que se convocara a la ministra de Economía y se convocara también a Cifácil y la Audaz, que son miembros de la empresa privada que ven el tema del TLC. Sí. Entonces pedí que se presentaran ante la Comisión de Relaciones Exteriores para ver lo que iba a pasar con este TLC con Taiwán y cuáles iban a ser las repercusiones que iban a tener en nuestro país. Sin embargo, pues en ese momento el presidente era el licenciado Manuel Flores, quien presidía la Comisión de Relaciones Exteriores. Pasó diciembre, pasó enero y nunca llegó a la comisión, nunca permitió que llegaran estas personas a la Comisión de Relaciones Exteriores, siempre estuvo postergando esto. A raíz de ese expediente, pues se pidió que llegara una información por parte del Ministerio de Economía y ellos enviaron esta carta, que es la que ha salido en todos los medios de comunicación, que es la carta donde nos dice de que ya quedó sin efecto o que ya se denunció el Tratado de Libre Comercio y que llegará hasta el 15 de marzo de este año. Es decir, de que ellos desde el mes de septiembre o agosto ya habían denunciado el Tratado de Libre Comercio y lo hicieron no ante Taiwán, sino que lo hicieron ante China, que es la principal agravante que encontramos en este caso. Los sectores productivos, tanto los importadores como los exportadores, se dieron cuenta de que el Tratado de Libre Comercio había quedado sin efecto hasta que nosotros dimos a conocer esta carta que nosotros enviamos a los medios de comunicación. Es decir que el Frente ya sabía, porque esto dice, desde el 19 de diciembre el ministro de Relaciones Exteriores le había dicho al Ministerio de Economía, y la carta del Ministerio de Economía la envió a la Asamblea Legislativa el 16 de enero, o sea, llegó una semana después de elecciones, el 8, ante la Asamblea Legislativa. O sea que esperaron las elecciones para poder dar a conocer que el tratado ya había sido denunciado. Entonces ahora entiendo el por qué dentro de la Comisión de Relaciones Exteriores venían postergando que llegara tanto la ministra de Economía como las personas que habíamos citado. Y es que no querían que llegaran a la comisión y se supiera de que el tratado ya había sido denunciado. Entonces esto les iba a afectar al FMLN dentro de las elecciones presidenciales, más de lo que ya les afectó, porque ellos iban a saber que realmente había habido un trato
detrás de, o un trato oscuro, o un trato que no era transparente. Y entonces esta ha sido realmente la afectación. Y no solo eso, sino que ¿por qué unilateralmente el Ministerio de Relaciones Exteriores decide denunciar un tratado? Nosotros tenemos un proceso de formación de ley. El artículo 144 de la Constitución nos dice de que los tratados pasan a ser ley de la República, y el artículo 142 de la Constitución nos da la facultad a los diputados de derogar las leyes. Esto quiere decir que el ministro de Relaciones Exteriores debió de tener iniciativa ante la Asamblea Legislativa y pedir que este tratado fuera derogado y que dejara a surtir efectos como ley de la República. Y nosotros tuvimos que hacer como diputados el proceso de formación de ley, es decir, derogarla dentro de la Asamblea Legislativa. Entonces esto ha sido algo que deja la institucionalidad del país tirada por el suelo. Además, es una usurpación de poderes que se ha dado por parte del Ejecutivo, porque está actuando como que si fuera legislativo. Ok, en función de esta primera elemento que brinda la diputada Villatoro, diputado Bonilla, creo que es importante un tema de las cronologías o de los acontecimientos que se fueron dando en el transcurso de los meses. La diputada menciona un poco que esta denuncia se pudo haber hecho entonces entre agosto y septiembre del año pasado. Y hay que tomarlo porque en un espacio de radio la ministra de Economía, Luz Estrella Rodríguez, dijo lo siguiente: el 19 de diciembre, se les notificó por escrito de Cancillería que separaba el tratado con Taiwán y que el día 13 de diciembre ya se había hecho un proceso de denuncia. Digamos, creo que es importante tener claridad de las fechas de estos procesos, porque claro, hay un acuerdo y en los tratados se establecen las etapas de cuándo se establece la denuncia y cuándo va a entrar en vigencia esta denuncia. Entonces, ¿por qué es necesario tener claridad de la cronología y de los momentos en los cuales se tomaron decisiones por las instancias de gobierno? Y evidentemente, y también luego escucho al diputado Marín, ¿cuál es el rol que tiene acá la Comisión de Relaciones Exteriores? Lo importante de conocer la cronología en la que han sucedido estos eventos es para entender cuál ha sido el objeto o qué motivó toda esta situación. Desde el momento en que El Salvador rompe relaciones diplomáticas con China-Taiwán de forma abrupta y a oscuras, pues nos deja un panorama igualmente oscuro en el que nos quedamos pensando cuál es el objeto de esto. Y yo lo he dicho siempre, yo no condeno el hecho de que se establezcan relaciones diplomáticas con China continental. Ese no es el problema. Pero ¿por qué romperlas con China-Taiwán? Bueno, de alguna manera creemos que son las condiciones que el gobierno de China continental impuso al gobierno de El Salvador para poder celebrar este tipo de relaciones diplomáticas. Y luego de eso se desencadena una serie de acontecimientos, entre ellos este. Sí. Nosotros no sabemos si esta ha sido una condición del gobierno de China continental, pero después de la cronología de eventos podemos advertir que probablemente esta es una de las consecuencias del haber roto relaciones con Taiwán. No lo está pidiendo el gobierno de Taiwán, lo está pidiendo el gobierno de El Salvador, y también hay que valorar cuáles son las implicaciones de estas decisiones. Es cierto que la empresa privada sufrirá alguna especie de daño, pues porque ya se tenía un acuerdo, un tratado de libre comercio que daba algunos beneficios a los empresarios a la hora de exportar e importar. Pero esto tiene consecuencias que van a todo nivel. Hay una serie de empleos que dependían directamente de este tratado con las empresas que tenían pues ya un acuerdo de importación e exportación de diferentes productos. Lo importante aquí es analizar que el gobierno del FMLN ha tomado medidas que al final de cuentas le han pasado factura. Los salvadoreños ya habían advertido este tipo de acontecimientos. Yo creo que la sociedad, más allá de condenar que se haya abierto relaciones diplomáticas con China continental o condenar o aprobar esta situación, dejó un sinsabor a la sociedad que en una noche, de forma repentina, el presidente diera una cadena nacional de televisión y radio y lo anunciara. Esto deja en sorpresa a todo el mundo y nos quedamos preguntando cuál es el objeto de esta situación. Mucho se rumoró sobre que era alguna especie de acuerdo para beneficiar al FMLN en temas electorales. Eso no lo podemos determinar, pero las consecuencias las seguimos sufriendo. Y las decisiones que tomó el anterior gobierno, pues a la fecha nos están pasando la factura. Antes de irme a la pausa, le escucho, diputado Marín, ¿qué
Primero, ¿cuál es el rol que asume la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa sobre este tema? Y en la segunda parte, o en el siguiente bloque, me gustaría que discutamos si Cancillería obró en función de sus competencias, según lo establece el reglamento de interior del órgano ejecutivo, porque así lo dijo en el comunicado y lo podemos ampliar. Pero antes, ¿cuál es el rol que asume la Comisión de Relaciones Exteriores ante este proceso? Gracias, Carlos. La verdad, como Partido Demócrata Cristiano, cuando nos dimos cuenta de esta noticia, lo primero que concluimos fue que esta fue otra decisión desafortunada del Ejecutivo, en la cual, tomando en cuenta la situación que vive nuestro país, el problema de desempleo, el problema de inseguridad que vivimos, viene a dañar un sector tan importante como es el sector azucarero, el sector productor de caña de azúcar. Como ya mencionaban los compañeros, pues aquí se está afectando no solo una relación diplomática, sino que ingresos al fisco, ingresos, puestos de empleo para la gente. Es decir, fue una decisión totalmente desafortunada. Creo que nadie va a aplaudir esta decisión, comenzando por romper relaciones diplomáticas con Taiwán, un país que ha venido desde el antaño trabajando con el país, apoyando al país en todos los sentidos, y lo hacen quizás, lo más desafortunado fue que ni siquiera tomaron el costo de poder discutir, ni siquiera tomar en cuenta la misma Asamblea Legislativa, que como ya decían los compañeros, tenía que ver discutido la derogatoria de este decreto, de este TLC. De tal manera de que es una decisión que como partido la hemos criticado. Pedimos pues a los involucrados en este tema de que todavía se puede hacer algo, porque el decreto todavía no está derogado totalmente. Creo que todavía se puede hacer algunas acciones para ver si lo podemos detener y que no afecte a este sector productivo del país. Bien, debo de hacer una pausa. Me gustaría que ampliemos esta última afirmación que usted hace, diputado. ¿Qué puede hacer la Asamblea Legislativa? ¿Puede o no puede? Porque el Cancillería ayer presentó un comunicado en el cual menciona que es una competencia de ellos el denunciar o derogar los tratados. Me gustaría tener su valoración sobre ello. Regresamos en instantes. Seguimos platicando en República sobre la denuncia del Tratado de Libre Comercio El Salvador-Taiwán y nos acompañan diputadas y diputados de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento salvadoreño, Marcela Villatoro del Grupo Parlamentario de Arena, Arnoldo Marín del PDC y Leonardo Bonilla, diputado no partidario. Aquí hay un asunto, diputada Villatoro, que solo lo mencionaba al finalizar el bloque anterior, pero es... Según el comunicado que publicó el Ministerio de Relaciones Exteriores con fecha 12 de febrero, ellos mencionan que primero está en función del memorándum de entendimiento entre El Salvador y la República Popular de China sobre relaciones diplomáticas suscrito el 21 de agosto del año pasado. Y luego mencionan que es una competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores denunciar los tratados según las atribuciones que le da el reglamento interior del órgano ejecutivo. Entonces, en ese caso, ¿cómo queda el rol de la Asamblea Legislativa asumiendo de que la Cancillería, según lo presentan en su comunicado, obró en función de las atribuciones que tienen? Bueno, ellos se están basando en el artículo 18.5 que habla sobre denuncia del tratado y dice que surtirá efectos 180 días después de comunicarlo a la otra parte. Pero aquí hay algo que es el tema del oscurantismo. El tratado, cuando lo denunció Cancillería, lo hizo ante China, no lo hizo ante Taiwán. O sea, en teoría Taiwán no tiene conocimiento de que este tratado ha sido denunciado, sino que se hizo ante China. Nosotros tuvimos conocimiento de eso. ¿Por qué lo hicieron ante China? Bueno, porque ellos creen que ahora China es solo reconocen a China, entonces Taiwán formaría ser parte de China en teoría para ellos en su mente, ¿verdad? Entonces el problema es que para Taiwán todavía no tendría por qué surtir efectos, porque a ellos nunca se les hizo la denuncia como está establecido en el tratado. En otro tema es que sí, el órgano ejecutivo tiene la potestad de hacer la denuncia de los tratados de libre comercio. Sin embargo, la denuncia debe de pasar por la Asamblea Legislativa según el proceso de formación de ley. O sea, ellos tienen la iniciativa de hacer la renuncia ante estados, porque obviamente a ellos les corresponde como gobierno. Sin embargo, debe de pasar ante la Asamblea Legislativa, porque nosotros somos los únicos que tenemos la potestad ante la Constitución de hacer leyes y de derogarlas.
Entonces, por eso es que no tiene competencia el órgano ejecutivo para decidir a exabrupto una decisión como esta. ¿Qué nos corresponde a nosotros como Asamblea Legislativa? Bueno, dentro de la Comisión de Relaciones Exteriores, el día lunes vamos a tener, hemos citado al ministro de Relaciones Exteriores, hemos citado a la ministra de Economía, también hemos citado a Coexport para que asista, a Cifácil, ¿verdad? Y a todas las personas que salen involucradas en este caso, a Procaña también lo invitamos, a la Asociación Azucarera también la hemos invitado a la Comisión de Relaciones Exteriores para que externen qué es lo que realmente ha pasado y cómo le afecta. Y a decisión de eso, lo que nosotros escuchemos dentro de la Comisión de Relaciones Exteriores, vamos a ver en qué procedemos. Por mi parte, yo el día de ahora voy a presentar una reforma constitucional, ahora por la mañana, en donde expresamente digo de que, o pedimos nosotros como diputados, de que la denuncia de los tratados debe de pasar por la Asamblea Legislativa para que nunca más se vuelva a dar una situación como esta. Nosotros como El Salvador tenemos 11 tratados de libre comercio y esta es la primera vez que existe la denuncia de uno. Esta no ha sido una decisión por parte del gobierno para mejorar la economía del país. Esto ha sido una decisión política que tomó el gobierno del FMLN para poder tener relaciones con una persona con que ellos tienen, digamos, una afinidad. Pero han dejado mal al sector productivo. Por ejemplo, hace 2 semanas en una reunión que estaban los productores de caña, le preguntaron a la ministra de Economía qué pasaba con el TLC y la respuesta de ella fue que continuaba en vigencia mientras ellas encontraban una situación para poder ponerlos a él en un buen lugar mientras todo esto surtía efecto. Entonces, ¿qué hicieron las personas del sector productivo? Empezaron a comprar todo para poder exportarlo. Entonces ellos van a tener una gran cantidad de pérdidas. Usted sabe que ellos tienen 80,000 toneladas al año que ellos exportan entre azúcar. Son 50 millones de dólares que se ganan al año. Y desde que se anunció esta apertura de relaciones diplomáticas con China, bajó a 30 millones. Estamos hablando de agosto a diciembre de este año. Entonces, realmente es una afectación a toda una cadena productiva, porque no solo son ellos, también son miles de empleos de salvadoreños que quedan tirados por la borda. El sector transporte, hay un montón de cosas que quedan y que hay que tomar bajo la tinta y que hay que ver qué es lo que nosotros podemos hacer a través de la Asamblea Legislativa, pero como le digo, realmente para nosotros como diputados debemos de no reconocer este tema mientras no pase por la votación nuestra dentro de la Asamblea. Hay un aspecto acá y tomo este elemento de la diputada Villatoro para tener su reacción, si están a favor o en contra, el tema de que tiene que pasar por la Asamblea Legislativa para que esta derogatoria o esta denuncia del tratado pues se vuelva efectivo. Ese es un aspecto. Y 2, la Comisión de Relaciones Exteriores no podía prever este escenario en función de cuando se firmaron todos los memorándums de entendimiento entre El Salvador y la República Popular de China, fueron de diferentes temas y justamente en el comunicado de Cancillería, Leonardo, mencionan que el memorándum de entendimiento entre El Salvador y la República Popular de China sobre relaciones diplomáticas mencionan, y lo citan textual, derogará los tratados y acuerdos oficiales con Taiwán. O sea, básicamente era borrar todos los acuerdos que tenían con Taiwán y estos luego iban a ser asumidos con la República Popular China. El primer punto es si debe pasar por el procedimiento legislativo y el segundo aspecto es, bueno, se podía prever este escenario desde el momento que se firmaron los memorándums de entendimiento con China Popular. Yo tengo mis dudas, tendría que analizar la normativa en derecho internacional y el tema del proceso de formación de ley para determinar si realmente el Ejecutivo tenía esta facultad. Y es que, como lo dice Marcela, no existe un antecedente de una denuncia de un TLC, por lo tanto no tenemos un procedimiento previo para comparar en materia legislativa cuál ha sido o debería haber sido la reacción. Sin embargo, si dentro de las facultades de la Asamblea Legislativa y dentro de la normativa se establece que la Asamblea tendría que haber sido parte de este proceso, definitivamente que estamos en toda la disposición, al menos de forma particular estoy en toda la disposición de oponerme dentro de lo que se pueda para que no pueda afectar esta denuncia y no pueda surtir efecto. Hay que revisar también si el procedimiento se ha llevado acorde al derecho internacional, como lo decía también la diputada Villatoro, y es que la denuncia, bueno, yo no tengo conocimiento de eso, pero si fue así y la denuncia se hizo ante el gobierno de China continental, pues no hay un canal de comunicación directo en relación a con quién se celebró este tratado, que fue directamente con China-Taiwán. En ese sentido no sabemos, no tenemos conocimiento si China continental ya
informó a Taiwán sobre la decisión del gobierno de El Salvador y si este tratado en efecto ya dejaría de surtir, valga la redundancia, sí dejaría de surtir efecto este tratado en el corto plazo, porque no tenemos una comunicación directa por el mismo rompimiento de relaciones diplomáticas con el gobierno de China-Taiwán. Yo sí estaría en la disposición de revisar para ser responsable la normativa del derecho internacional y cómo el TLC fue celebrado para saber si en mi calidad de diputado tengo la potestad dentro del Congreso para poder hacer algo en este sentido. Ahora, en función de estos posicionamientos, diputado Marín, esto tiene una implicación política económica. Desde la lectura del Partido Demócrata Cristiano, ¿cuáles son esas implicaciones económicas? Ya se mencionaba acá también, obviamente hay sectores y el sector azucarero es uno de los más afectados porque es el que tiene el vínculo, aunque ayer representantes de Coexport decían que también hay exportación de otros productos importantes, en el caso de la miel, algunos derivados de madera, entre otras cosas, pero ¿qué implicaciones económicas tiene esta decisión que se ha tomado y también si se pudo prever alternativas ante la decisión que tomó el Ejecutivo de las relaciones diplomáticas con China Popular? No hay duda que, bueno, en derecho hay una afirmación que dice que las cosas se deshacen de la misma forma que se hacen. Todos los tratados internacionales son ratificados por la Asamblea Legislativa. Todos, sin excepción. Este es un tratado. Mínimo se tuvo que ver llevado a la Asamblea para que sea ratificado, y eso es lo que estamos diciendo acá, que el gobierno lo que ha hecho es buscar una argucia, como es costumbre de los gobiernos de izquierda, de buscar argucias para poder hacer cosas que evadiendo la ley. Y como ya lo explicaban los compañeros diputados, se ha buscado la forma de la figura. No, es que nosotros hemos hecho relación con China y Taiwán es parte de China, por lo tanto nosotros no tenemos que notificar nada a Taiwán, sino que a China. Es una argucia de ellos para poder venir a jugar realmente con los intereses del país, porque aquí no están jugando con un sector, es el país el que están afectando. Si estamos hablando que somos un país que estamos endeudados exageradamente, no tenemos creación de empleo porque nadie quiere venir a invertir al país por la situación misma que vivimos. De tal manera de que los exportadores de azúcar son 80,000 toneladas de azúcar las que estamos exportando para este país. Estamos hablando de un ingreso aproximadamente de 50 millones al año para nuestro país, solo en el mercado de Taiwán, que es el tercer mercado a nivel mundial que tiene el país para poder exportar. No solo exportamos azúcar, exportamos café, que es otro sector que está muy dañado en el país, y con esto va a venir todavía a golpear mucho más el sector cafetalero. Y de ahí pues otros productos que, como tú ya mencionabas, como miel y semillas secas, es decir que tenemos varios productos que se están exportando para Taiwán. De tal manera que la economía sí es un golpe duro que está recibiendo, no solo el sector azucarero, ese claro es el más golpeado porque es el que incluso esas 80,000 toneladas no pagaban ningún impuesto. Hoy, con el nuevo relación diplomática con el otro país, con China, sí van a tener que pagar toda exportación, incluso se habla del 50% de impuestos, un impuesto altísimo que vendría prácticamente a quebrar pues los sectores productivos de nuestro país. Tengo que hacer una pausa, al regresar seguimos ampliando este tema de las implicaciones sociopolíticas de esta decisión. Volvemos en instantes. Gracias por seguir junto a nosotros en República. En esta primera parte de República seguimos platicando sobre la denuncia del Tratado de Libre Comercio El Salvador-Taiwán y tenemos la perspectiva de diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa. En pantalla va a aparecer unas declaraciones que brindó la ministra de Economía, Luz Estrella Rodríguez. Esto fue en agosto del año pasado, para efectos de tener
como otros elementos, de otros insumos para la discusión. Lo leo. Es importante informarle a los exportadores que estamos sacando todo el arancel cero que está fijado para Taiwán. Eso no va a tener ninguna repercusión ni ningún impacto. Todo lo que ya tenían pactado para este año y para el primer trimestre del otro año va a gozar de los mismos aranceles. Esas son las reglas que imperan en el comercio internacional, son las que imperan en este tratado. Bueno, son las declaraciones de la ministra Luz Estrella Rodríguez, fueron tomados de la prensa gráfica del 22 de agosto del año pasado. Un aspecto aquí, diputada Villatoro, es, y lo hablábamos ayer con representantes de Coexport, es, bueno, la decisión se tomó de las relaciones diplomáticas con República Popular China, pero lo que platicábamos y ellos hacían hincapié es la transición debía quedar con más claridad para los agentes políticos y económicos involucrados en estas decisiones que se tomaron de política exterior, porque eso permitía prever para los inversionistas o para las personas que tienen negocios y comercialización con Taiwán, pues buscar otros escenarios y mercados, porque mencionan, no es fácil establecer vínculos comerciales con otros países, con otros mercados y que tus productos se vuelvan atractivos y que puedan comercializarse. Entonces, también, y con esas declaraciones que teníamos de la ministra de Economía, lo que nos refleja es, en principio, hasta el primer trimestre de este año no se iba a tener ninguna implicación en aranceles para en este caso los exportadores. Estamos hablando de azúcar y otros productos, pero ahora queda un elemento de incertidumbre en esto. Sí, totalmente. Y es que, por ejemplo, China tiene una salvaguardia del 90% de aranceles en el azúcar que se le dio la OMC por 3 años. Entonces, totalmente nuestro sector azucarero no podría competir en China, sería imposible, porque si en Taiwán tienen un arancel cero, si ellos fueran con China tuvieran un arancel del 90%, ¿verdad? Entonces sería imposible para ellos competir con este mercado. Nosotros le decíamos por este motivo a los representantes de los demás ministerios, antes de haber decidido hacer esta denuncia, se hubieran sentado y hubieran dicho, bueno, empecemos a negociar un tratado de libre comercio e incluyamos a todos los sectores. Pero nosotros hasta la fecha no hemos tenido conocimiento de nada económico que haya ayudado o beneficiado al país desde que se decidió establecer estas relaciones diplomáticas con China. Lo único que ha habido es una incertidumbre jurídica. Y esa incertidumbre jurídica también afecta para la inversión en nuestro país, porque ¿qué es lo que estamos demostrando hacia la comunidad internacional? Que nosotros mismos no podemos mantener nuestra legislación y la estamos cambiando constantemente, y por parte del gobierno tiene decisiones que las toma de hecho y ni siquiera o son inconsultas. Entonces es un problema realmente difícil. Yo les comunicaba de que los sectores productivos decidieron que iban a pararse ante la Sala de lo Constitucional en los próximos días para que vieran qué era lo que podía hacer que no vulnerara sus derechos. Nosotros como Asamblea Legislativa lo único que nos corresponde es indagar lo que podamos y por supuesto que se respete la Constitución y se respeten las leyes, cosa que no se ha respetado ese caso. No se respetó y se irrespetaron desde el momento en que el presidente de la República salió comunicándolo a través de los medios de comunicación. Nosotros como Comisión de Relaciones Exteriores tuvimos una reunión con Cancillería y le decíamos al canciller, ¿y por qué en ningún momento se hicieron las consultas ante el país, ante los medios productivos, ante la Asamblea Legislativa o ante quien fuera, para ver si esto era bueno para El Salvador, qué beneficios íbamos a tener nosotros como salvadoreños? Y su respuesta fue, bueno, esa es una decisión completamente del gobierno, sí, pero nunca se nos dijo nada y nos dimos cuenta por una cadena nacional. Y su respuesta fue, bueno, cuando en Estados Unidos se hicieron las relaciones o se establecieron relaciones, también fue por cadena nacional. Entonces ahí sí siguen el patrón de Estados Unidos en su momento, pero no siguen una decisión propia que va a beneficiar o no a los salvadoreños. Entonces ese es el mensaje. Otro asunto acá, diputado Marín, y cerraría con la perspectiva del diputado Bonilla, es, nos mencionaban también representantes de Coexport ayer, una valoración o una evaluación más amplia de los agentes políticos, en este caso pienso en la Asamblea Legislativa y sus distintos grupos parlamentarios, diputado Marín, es el aprovechamiento que tenemos de los tratados de libre comercio. Ellos mencionaban más o menos entre el 8 a 12% de aprovechamiento en el tema de exportación, que es mínimo a comparación del potencial que podrían tener los productos que ofrece el país. También nos lleva a esta decisión que incluye relaciones exteriores, que incluye economía, que incluye aspectos políticos. Estamos aprovechando estos tratados de libre comercio y qué sectores están siendo favorecidos y qué tanto esos sectores que están siendo favorecidos lo trasladan o benefician a la población en términos generales. No, definitivamente yo creo que todos los tratados, unos más que otros, han dado sus beneficios al país. Nosotros tenemos, como tú ya dices, varios tratados con países donde podemos exportar y tenemos
algún tipo de favoritismo para incentivar lo que son la exportación de nuestros productos. Una de las cosas que más cuesta en nuestro país es lograr que nuestros emprendedores logren exportar sus productos, toda aquella creatividad que tienen este tipo de tratado lo que viene a hacer es como a facilitar de alguna manera el que nuestros emprendedores, nuestras pequeñas industrias puedan exportar, desde las artesanías hasta lo que hablamos, los productos como el café, el azúcar, etcétera, etcétera. De tal manera de que para el país sí es beneficioso y es una tendencia mundial, pues, o sea, los tratados de libre comercio no es solo para Salvador. Todos los países, aún los países más desarrollados, tienen sus propios tratados de libre comercio con otros países. De tal manera de que para nosotros sí es doloroso de que se venga a quitar un tratado que no había necesidad prácticamente de quitarlo. Podía haberse quedado la relación comercial para darle oportunidad a nuestros exportadores para que puedan cumplir con todas aquellas, con los compromisos que ya tienen, porque una de las cosas que está alegando el sector azucarero, por ejemplo, es que se supone que el 15 de marzo se vence el último día para poder cumplir con toda esta digamos, compromisos de exportar, y el tiempo, dicen ellos, aquí para mandar una embarcación con azúcar se puede llevar 1 o 2 meses para que llegue al destino final. Entonces están prácticamente seguros que no se va a poder cumplir con ese tiempo, de tal manera que no había necesidad de que pudieran cerrar tan de tajo este tratado. Se queda evidentemente claro de que ahí ha habido una condición de parte de China diciéndole, bueno, miren, o lo hacen de esta manera o no hay trato. Entonces habían tenido que como obligados ir cumpliendo, y por eso es que estamos en este aprieto, poniendo en peor dificultad en nuestro país. Cerraría entonces con la postura del diputado Bonilla. En este caso, Leonardo, ¿qué procede en la Comisión de Relaciones Exteriores? Para retomar algún punto que abordamos en el primer bloque, ¿se va a convocar al ministro de Relaciones Exteriores que explique todo este procedimiento, a la ministra de Economía? Es decir, ¿qué significa del rol que va a hacer en los últimos o en estos días la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento? Bueno, de hecho, pues ya lo había dicho la diputada Villatoro, ya se habían convocado a autoridades en el tema que podían dar explicación de lo que había sucedido. Habrá que ver la disponibilidad de la presidenta de la comisión para también convocar al canciller de la República y que pueda decir el canciller de la República cuáles podrían ser algunas alternativas de solución. Por su parte, los sectores afectados también ya han expresado su intención de querer, como lo dice la diputada, interponer un amparo. La Asamblea Legislativa también tendrá la facultad de poder proponer por parte de diferentes fracciones alguna postura al respecto, que pueda ser respaldada por diferentes grupos parlamentarios y detener en la medida de lo posible las afectaciones que podría tener este rompimiento o denuncia del tratado. Más allá de que el sector azucarero quizás es una de las industrias más afectadas en este TLC, hay otros pequeños comercios y emprendedores, como le decía el diputado Marín, que también van a tener sus afectaciones. Y también más allá de afectar a emprendedores, creo que el tema de dinamizar la economía pasa también por el tema de la exportación, la importación, el fomento a este tipo de actividades comerciales que vendrían a declinar con una denuncia de un TLC de forma abrupta. Así es que pues en la Asamblea Legislativa creo que tendrá que conocerse este tema en la Comisión de Relaciones Exteriores y algunas otras acciones que pudieran solventar esta situación. Muy bien, quiero darle las gracias por haberme acompañado, diputada Villatoro, ha sido un gusto, diputado Bonilla, diputado Marín, le vamos a llevar seguimiento a este tema y esperamos pues tener la postura del grupo parlamentario del FMLN, de Gana y también de otros representantes políticos y económicos sobre esta decisión. Gracias por haberme acompañado, ha sido un gusto, muy amable. Una pausa, continuamos con más entrevistas.